Hola, ¿cómo están maestros y maestras? Hoy estamos aquí pues tomando un poco de energía de aquí del parque, digamos. Les voy a hablar de un tema que me habían estado mencionando, que es cómo salir de una mala racha. Por lo tanto, decidí hacer este pequeño video con 7 puntos importantes que tienes que tener en cuenta. Debo decir que no hay fórmula instantánea. Y de hecho, si lo hubiera, no sería recomendable, porque digamos que esa situación está ahí para algo, está ahí para enseñarte algo. ¿Qué cosa? Bueno, depende de cada persona, de cada caso en particular. Debes de empezar por preguntarte, ¿para qué me pasa esto? Eso te empodera, te hace responsable. Si tú dices ¿por qué?, empiezas a hacerte la víctima. Entonces no habrá aprendizaje. Vayamos con el punto número 1, que sería: deja de alimentar esa situación. ¿No quieres problemas, pero todo el tiempo te la pasas hablando de ello? No te la pases simplemente alimentando, dándole poder a algo que no quieres en tu vida. Es una locura. Es como si yo no quisiera comer pastel porque me hace daño, pero en cambio me la paso pensando todo el día en ello. Eventualmente caeré en la tentación. Por lo tanto, si tú no quieres, digamos, que una situación determinada esté en nuestra vida, por ejemplo, no sé, quizás problemas económicos, problemas relacionales, dejemos de quejarnos tanto, dejemos de estarlo empoderando. Si tú te la vives quejando, victimizándote, en lugar de tomar acciones y proponer soluciones, pues estamos cayendo en nuestra propia trampa. Punto número 2, mantén neutralidad. Si tú te mantienes neutral ante las situaciones, es decir, no darles mayor energía a través de tus emociones, a través de tu atención. Recordemos que aquello a lo que le das atención lo haces más grande, lo haces más poderoso en tu vida. Si tú te la vives viendo, poniendo la atención a los problemas, a lo que te falta o a tus fallos, habrá más fallos, todo se empezará a oscurecer. Empieza por agradecer, empieza por conectar más con el agradecimiento que con los fallos, empieza a darle esa atención, pero en lo que sí está funcionando. Mencióname 15 cosas por las cuales estás agradecido, 15 cosas por las cuales tu vida funciona, 15 cosas buenas o logros que has hecho. Tan solo levantarte es un logro, tan solo tener salud, tener 2 manos, existir. Debes de comenzar a pensar que llevas 15, 30, 50, 20 años, los que sea, simplemente existiendo, viviendo. Y hasta la fecha te las ingeniaste para solucionar cada situación. ¿Por qué esta vez habría de ser diferente? Y de hecho, si te pones a pensar en cada situación que caíste, tú pensabas que no ibas a poder. En todas. Y han sido cientos y todas las superaste. Piénsalo por ese lado, igual y te ayude. Punto número 3, distráete, toma aire, juega, diviértete. Aunque suene totalmente opuesto, suene una locura, pero tienes que hacerlo. Si tú te distraes, te vas a caminar, tu creatividad se va a hacer más amplia. Tu mente, tu capacidad de solucionar será mucho más fuerte. Si tú estás tenso, no podrás recibir, no podrás ser receptivo a esa inteligencia que te va a dar esas respuestas, esa intuición, esa inspiración que necesitas en este momento. Necesitas soltar para poder adaptar.
Necesitas permitir. Lejos de pedir, es permitir que entre a ti. Punto número 4. Exterioriza. Ve posibilidades. ¿Qué es lo que sí está en tus manos y qué es lo que no está en tus manos? Tenemos que empezar a exteriorizar, porque si todo lo manejas dentro de tu cabeza, no vas a poder tener toda la claridad que necesitas en este momento. Hazlo en papel, en un pizarrón, pon papeles en la pared y velo todo en retrospectiva. Pon en la pared qué problemas tienes, qué soluciones son posibles, qué no tienen solución. Ponlo todo en la pared y velo. Punto número 5. Cambia tu actitud, cambia tu energía, porque eso probablemente te conectó y te llevó a esto. Si tú cambias tu energía y tu actitud, eres otro. Llegarás a otra situación. Punto número 6. Date cuenta que esto es una etapa. Esto va a pasar. Cuando lo aceptas, en lugar de estar resistiendo tanto, la lucha empezará a disminuir y todo empezará a fluir. Punto número 7 y último que te voy a dejar. Ya que te acerques a los árboles, quizás medites un poco, puedes repetir un mantra. Todo en mi vida es ahora mismo resuelto por el amor universal. Gracias.